¿Qué cosa es la farmacovigilancia? Escuchemos, por favor. Los medicamentos siempre deben ser utilizados con responsabilidad. Por eso, es importante seguir las indicaciones del profesional de la salud y leer el prospecto cuidadosamente. La seguridad en primer lugar. Durante las etapas de desarrollo de cada medicamento, el tema de la seguridad es cuidadosamente estudiado. Y esas informaciones son incluidas en el prospecto para el paciente, a fin de garantizar el uso adecuado del producto. Pero, ¿cómo podemos saber si la información sobre la seguridad de los medicamentos se encuentra actualizada? Es en ese momento que entra a actuar la farmacovigilancia. Somos responsables de evaluar y monitorear los llamados eventos adversos, es decir, las reacciones nocivas que pueden presentar algunos pacientes cuando toman algún medicamento, o incluso las situaciones de uso inadecuado o incorrecto como interacciones entre medicamentos, sospecha de inactividad, errores de medicación y formas de uso distintas a las indicadas en el prospecto, intoxicaciones, abuso y sobredosis de medicamentos, exposición accidental, exposición ocupacional y exposición durante el embarazo o lactancia. Vale la pena recordar que las reacciones adversas asociadas con productos con sospecha de desviación de calidad también son monitoreadas por farmacovigilancia. Además de evaluar los casos de eventos adversos y de vigilar junto a los profesionales de la salud, la farmacovigilancia evalúa la seguridad de nuevos estudios clínicos y artículos científicos sobre temas especiales a ser evaluados. Los datos analizados por la farmacovigilancia son enviados a agencias reguladoras y compartidos mundialmente. Gracias a eso, se puede tomar diversas medidas para prevenir o reducir riesgos en esos casos. Desde alteraciones en el prospecto, como nuevas contraindicaciones, interacciones o indicaciones terapéuticas, hasta cambios en la presentación del medicamento. Así, la nueva información queda disponible para los usuarios y profesionales de la salud. ¿De quién es la responsabilidad? Todos somos responsables de la seguridad del paciente. Quien fabrica, distribuye, prescribe y dispensa el medicamento, además del propio paciente, claro. Es por eso que en el grupo Eurofarma queremos saber todo sobre cualquier evento adverso durante el uso de nuestros medicamentos. Su función es muy importante en este proceso. Comuníquese con nosotros por correo electrónico o llenando el formulario disponible en nuestro sitio web. Listo, esto ya es En caso presente una reacción, teniendo en cuenta los siguientes datos. Producto del grupo Eurofarma utilizado por el paciente y el evento adverso. Si es posible brindar información adicional, como datos del paciente y de quién reporta el caso. Así, su notificación será más completa. El grupo Eurofarma valora la contribución de todo. Listo. Este video en realidad usted ya más o menos tiene cierta noción sobre ese término de farmacovigilancia y nos ha hablado de puntos importantes sobre qué cosa es la farmacovigilancia. Entonces, cuatro de ustedes, cuatro nomás, por favor. A ver, ideas, fuerzas sobre este video. ¿Quién quiere dar algún alcance? A ver, ¿quién alzó la manito primero? Yo, profesora Guerrero. Guerrero y Suárez, ya. Sí, Guerrero. bueno, un punto para resaltar, como se menciona, es que la seguridad, ¿no?, de un medicamento pues no se deja de evaluar una vez de que haya pasado por los controles, por las pruebas necesarias, ¿no?, que están establecidas para poder llegar al mercado y posteriormente sean distribuidos para que llegue, ¿no?, al consumidor, en este caso al paciente, sino que la farmacovigilancia siga monitoreando, ¿no?, siempre los medicamentos de manera continua para que pueda detectar tanto las reacciones adversas medicamentosas o también los errores de medicación que tiene el paciente, ¿no?, al momento de consumir estos medicamentos o algunas interacciones entre otros fármacos. Y bueno, además también ahí se mencionó, me parece, los reportes que realizan al haber, ¿no?, la farmacovigilancia,
que estos se van a ir actualizando, ¿no? De manera continua, los cuales son de mucha ayuda, ¿no? Ya que mantienen la información actualizada, ¿no? Sobre la seguridad y sobre cómo, y las medidas, ¿no? Para que el paciente pues pueda seguirlas correctamente y no tener pues, ¿no? ningún problema al poder consumir estos medicamentos. Eso Perfecto, sería. gracias. Gracias. Suárez, Varillas Mm. y Rojas. Suárez, Suárez, Suárez. Suárez. El punto más importante acá, cuando menciona también que la farmacovigilancia es una tarea de todos, donde mayormente podemos entender que, por ejemplo, puede para una persona un medicamento o un fármaco puede ser una simple alergia con su efecto secundario, para otra persona podría ser un poco más tóxico, el cual podría llegar a arriesgar un poco la vida. Y esto nos da a entender que si una persona cuando tiene un poco de alergia con un medicamento llega a denunciar o llega a dar estos datos, podría estar salvando la vida de otros pacientes, el cual puede ser, como lo digo, puede ser un poco más tóxico. Esa es la idea más importante que se me viene a la Bien, mente con perfecto, farmacovigilancia. gracias. Gracias. Suárez. Varillas. Um, bueno, rescatando el video, recordemos que la farmacovigilancia nos va a permitir, bueno, permitir, digamos, garantizar que los medicamentos sean seguros, eficaces, ¿no? Esto nos va a ayudar como que a evaluar y monitorear estos eventos que pueden ser adversos para los pacientes, ¿no? Con un adecuado monitoreo y podemos, digamos, evitar algunas reacciones nocivas o interacciones entre estos medicamentos, ¿no? En las cuales estos errores pueden provocar, digamos, un accidente, una exposición accidental, ¿no? Y también nos va a permitir una vigilia, digamos, una vigilia para la seguridad de estos nuevos estudios clínicos, ¿no? Y que se viene más adelante acerca de cómo se va, adecuando estos medicamentos con el tratamiento que el médico y el químico farmacéutico o el personal de salud vaya, a tratar a estos pacientes, ¿no? Eso es lo que puedo rescatar. Bien, perfecto, gracias. Y Rojas Arroyo. Bueno, profesora, como lo mencionó el video, la farmacovigilancia monitorea la seguridad de los medicamentos después de su uso. Esto evalúa los efectos adversos y problemas como errores de medicación, interacciones, sobredosis, abuso e intoxicaciones. También mencionó que se vigila el uso durante el embarazo, la lactancia y las posibles fallas por problemas de calidad del medicamento. Y bueno, esto analiza la información de estudios clínicos, publicaciones científicas para actualizar su seguridad. Y bueno, estos datos se reportan a agencias reguladoras para implementar medidas como cambios en el prospecto, contraindicaciones o presentación de medicamento. Eso sería todo, profesora. Bien, perfecto. Entonces, prácticamente, nosotros, la mayoría de las personas consumimos medicamentos, ¿cierto? Entonces, el consumo de medicamentos hoy día, actualmente se ha convertido en una necesidad primaria en la atención de salud. Por eso es importante contar con un servicio que vigile, en ese caso la farmacovigilancia, los efectos de los medicamentos, ya que estos medicamentos, como bien ustedes la han escuchado en el video, ¿no? Pueden producir ciertas reacciones adversas, efectos que uno no lo espera. Bien, entonces vamos a continuar. Los consumidores. Al término de la sesión, no creo que hagamos un trabajo grupal porque están exponiendo. Listo. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver qué cosa es farmacovigilancia y cuándo y en qué años se inició. Vamos a hablar también de la tecnovigilancia, que los dos van de la mano. Normativas políticas farmacéuticas, un poco de la historia de la farmacovigilancia y los retos de la farmacovigilancia. Entonces empecemos.
La OMS define la farmacovigilancia como una ciencia, ¿no? Como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud que estén en relación con ellos. Eso lo define la OMS. Esta se define como ya, ya los artículos, etcétera, mencionan que la farmacovigilancia se define como las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de las sospechas de reacciones adversas, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, puede ser por las vacunas o inmunizaciones o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se quiere decir sobre la farmacovigilancia. Y la han escuchado también en el video, ¿no? Detección, evaluación, comprensión, prevención, ¿no? De los efectos adversos de los medicamentos. Mientras que la tecnovigilancia es el conjunto de procedimientos que permiten reunir información acerca de los eventos adversos y fallas de la calidad de los dispositivos médicos. ¿Y cuántos dispositivos médicos más o menos existen? Existen más de 10.000 tipos de dispositivos médicos, hasta más, que no están previstos en las evaluaciones de seguridad y eficacia previas a la autorización. Para que se dé una autorización debe ser eficaz y debe ser seguro, ¿no? Entonces, la tecnovigilancia es una herramienta indispensable también porque controla y fiscaliza todos los dispositivos médicos, es decir, los aparatos, los utensilios, los instrumentos, las máquinas, ¿no? Entonces, ahí se dice que hay más de 10.000 tipos, hasta más, mucho más de 10.000 tipos de dispositivos médicos que existen. Entonces, entendiendo estos conceptos, es importante mencionar que la farmacovigilancia y la tecnovigilancia solo funciona a través de reportes que los pacientes realicen, no solamente los pacientes, sino también el personal de salud. Pero, según los artículos mencionan que hay muy poco reporte de tecnovigilancia. Donde hay más reportes es de la farmacovigilancia. Entonces, esto también es algo preocupante porque los dispositivos médicos siempre se van a ir renovando, se van prácticamente eliminando y se crea mucho más tecnología, mucho más conocimientos y se va elaborando más instrumentos mucho más sofisticados. Entonces, pero no hay reportes, ¿no? Es muy poco reportes de la tecnovigilancia. Bien, entonces vamos a enfocarnos en el ciclo de los dispositivos médicos. El ciclo de los dispositivos médicos en realidad son cortos, ¿no? Y hay que tomar el mayor beneficio de ellos. Entonces, el ciclo empieza siempre con el nacimiento del dispositivo médico, o sea, desde la investigación y el desarrollo. Ahí empieza el nacimiento del dispositivo médico. Posteriormente, cuando ya tenemos un modelo factible, lo pasamos a la fabricación. Con esos dos elementos importantes,
vamos a las autoridades para obtener el registro sanitario. Con ello, ya sabemos cómo podemos ya hacer la comercialización y, por supuesto, qué uso va a tener en el mercado, para que al finalizar sea eliminado. Es así el ciclo de los dispositivos médicos. Pero no solo el dispositivo médico acaba con la eliminación, sino también, ¿no? Conforme hay más conocimientos adquiridos, ¿no? Se vuelva nuevamente a entrar a investigación, entrar a etapa de todo el desarrollo, y con mucho más conocimientos va a mejorar estos dispositivos médicos y se crea dispositivos médicos mucho más sofisticados. Ustedes saben, por ejemplo, con el mismo termómetro, antes se usaba el termómetro de mercurio, pero ahora ya no, ¿cierto? En la época el del COVID no se podía usar el termómetro de mercurio y se creó otro tipo de instrumento para tomar la temperatura. Igualmente, para tomar la presión arterial también. Ahorita hay instrumentos mucho más rápidos, mucho más sofisticados. Entonces, así se va eliminando, ¿no? Y luego se va creando con mucho más tecnología, mucho más conocimiento. Entonces, antes del registro, en la preautorización, y después del registro, en la postautorización, donde entra ya prácticamente la tecnovigilancia. Entonces, es ahí donde se revisa que el dispositivo médico sea utilizado conforme a las características con que uno lo llevó para su registro, con que uno lo llevó para su fabricación. Entonces, y esto es el ciclo del desarrollo de los dispositivos médicos. Al final, es la tecnovigilancia. Bien, ahora vamos a ver, acá esta es una normativa de política farmacéutica, donde el Ministerio de Salud, ¿no?, dio ciertos dispositivos, dio ciertas leyes importantes sobre la tecnovigilancia y también la farmacovigilancia. Entonces, desde el año 1997, en julio, se da una ley general de salud. Ahí se inició prácticamente. En el año 1999, la Autoridad Nacional DIGEMIT crea el sistema peruano de farmacovigilancia. Recién se creó en el año 1999. Crea el sistema peruano de farmacovigilancia con la finalidad de que, ya hemos escuchado ya, identificar, evaluar y prevenir, ¿no?, los riesgos asociados a los consumos de los medicamentos. En el año 2009 se da una ley de productos farmacéuticos. No solamente productos, porque ya acá vienen ya los dispositivos médicos, ¿no? En el año 2011 se da un decreto supremo donde MINSA aprueba el reglamento de establecimiento farmacéutico, así en el 2011. En el 2014 se da otro decreto donde se dicta
disposiciones referidos sobre todo al sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Entonces, acá ya se dictan ciertos reglamentos, ciertos estatutos, ciertas disposiciones, pero de ambas, de farmacovigilancia y tecnovigilancia, en el 2014. En el año 2016 se da otra nueva resolución MINSA de norma técnica que regula las actividades de la farmacovigilancia y tecnovigilancia, ¿no? De productos farmacéuticos, de dispositivos médicos y también productos sanitarios, en el 2016. En el 2020, ¿no?, se da una nueva resolución de un documento técnico manual de buenas prácticas de farmacovigilancia. Y en el año 2022, ¿no?, es otra resolución donde se menciona la implementación en forma progresiva del documento técnico. ¿Qué documento técnico? El manual de buenas prácticas de farmacovigilancia. O sea, se dio más implementación en el 2022. Entonces, esto es más o menos desde cuándo se inició, desde qué años se inició acá en Perú la farmacovigilancia y tecnovigilancia. Bien, ahora, ¿cuál es estamos hablando de la farmacovigilancia? ¿Cuál es la importancia de los insumos para la salud? Todos nosotros, las personas, ¿no?, tenemos que conocer prácticamente cómo se fabrican y cuántos tipos de existen de ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la calidad de vida, ¿no?, se usa la Viagra, importancia de los insumos para la salud. Para incrementar una esperanza de vida, ¿no?, los antihipertensivos. Para prevención de enfermedades, las vacunas, que son tan importantes en estos días, ¿sí? Para disminuir la mortalidad, tenemos los antirretrovirales. Para erradicar las enfermedades, por ejemplo, la viruela, etcétera, se usan lógicamente también las vacunas. Entonces, ¿es importante los insumos para la salud? Sí. Entonces, poco a poco, ¿no?, tenemos que nosotros que conocer en realidad cómo se fabrican todos estos medicamentos importantes para mejorar nuestra calidad de vida. Pero también todo lo que se ha mencionado en antes tiene que ver con una política farmacéutica, ¿no?, que se trabaja siempre en conjunto con el gobierno. Siempre tenemos, por ejemplo, un problema de salud, ¿no? Tenemos una necesidad terapéutica y también una necesidad de prescripción. Como bien la han escuchado en el video, se trabaja siempre con el conjunto con el gobierno, y también con toda la comunidad, sobre todo la comunidad que está involucrada a la salud. Por ejemplo, veremos la fabricación del medicamento. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con una investigación básica.
¿no? Investigación básica. Llevamos a cabo esto en ensayos, ¿no? Con ciertas sustancias. Después que se selecciona algunas de estas en forma particular, empieza ya el desarrollo del fármaco. Todo esto lleva tiempo, no es en corto tiempo, es un tiempo considerable, ¿no? Luego viene una etapa de una investigación clínica, probar esta sustancia en seres humanos, lo cual tiene varias etapas. Primero, ¿no? En los seres humanos. Luego viene la etapa de la producción del fármaco. Cuando ya el fármaco, ¿no? haya pasado un efecto terapéutico, ya, ¿no? Viene la fabricación del medicamento. Y después ya vienen otras etapas que están fuera, prácticamente fuera del laboratorio. ¿Cuáles son esas etapas? Distribución, ¿no? Es cuando se llevan ya los medicamentos a las instituciones de salud, es decir, a las farmacias, ¿no? Estas etapas ya están fuera del laboratorio farmacéutico. Después viene la etapa de dispensación, ¿no? Y parte de todo esto tiene que ver la farmacovigilancia y también la tecnovigilancia. Sí, acá está ya la farmacovigilancia y tecnovigilancia. Entonces, toda esta política farmacéutica tiene pasos, ¿no? Desde una investigación básica, investigación clínica y etapa que compete al mismo laboratorio y luego etapas que están fuera del laboratorio. Pero siempre hay un problema de salud, una necesidad terapéutica y una necesidad de prescripción. ¿Cómo se clasifican los medicamentos? Estos se van a clasificar de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, los alopáticos, herbolarios y los homeopáticos. Los gobiernos de salud consideran la autorización correspondiente a los medicamentos cuando se demuestra que estas sustancias, cualquiera de estos tipos, de acuerdo a su naturaleza, contribuyen, reúnan las características de seguridad y eficacia exigidas. Entonces, es importante estos términos, ¿no? La autoridad sanitaria a estos medicamentos les tiene que dar una autorización que se conoce como registro, pero para ello tiene que tener ciertos rubros que tienen que ser sí o sí, que sean seguros y que sean eficaces. Ahora vamos a ver, y esto es importante. ¿Por qué es importante estos tres pilares importantes de todo medicamento? Ya tenemos nosotros la autoridad sanitaria, ¿cierto? Registro sanitario. Entonces, y es en ese momento que la autoridad sanitaria decide que el laboratorio farmacéutico, en relación al medicamento, ha demostrado seguridad, ha demostrado eficacia y ha demostrado calidad de los
medicamento. Entonces, estos tres elementos son los tres pilares importantes, fundamentales del desarrollo del medicamento, con el cual ya se va a obtener, lógicamente, una autorización sanitaria. Entonces, recalco, por ejemplo, si se le pide cuáles son los elementos fundamentales, importantes, relevantes para el desarrollo de todo medicamento, con el cual ya me van a dar a mí o, o voy a obtener ya una autorización sanitaria, ¿cuáles son esos tres pilares importantes? Son estos tres: seguridad, eficacia y calidad. Entonces son tres pilares importantes donde yo voy a obtener prácticamente una autorización sanitaria. ¿Está claro? ¿Ya? Por si acaso, chicos, estoy repitiendo en varias veces. Seguridad, eficacia y calidad para que me den la autorización sanitaria del medicamento. Son tres pilares importantes. Ahora vamos a ver calidad, seguridad y eficacia, lo que hemos estado acá mirando, ¿cierto? Y acá los elementos de calidad, seguridad y eficacia son los pilares que ya hemos mencionado en antes. Entonces, en este caso, para el registro tiene fines diferentes, ¿no? El registro va a ser lógicamente a medicamentos, ¿no? Ya sea con moléculas nuevas, medicamentos genéricos, ya sea herbolarios, homeopáticos, vitamínicos, etc. El registro, ¿cierto? A cualquier de esos tipos de medicamentos. Y cada uno de estos medicamentos tiene que cumplir esos tres elementos importantes: calidad, seguridad y eficacia. No sé. Y de la mano va el tema de la farmacovigilancia, lógicamente que sí, en el desarrollo de estos productos. Por parte de la calidad, por ejemplo, estamos hablando de algunos elementos muy importantes como la estabilidad de los medicamentos, una buena praxis de la fabricación, ¿no? Comprobar la identidad y pureza también del medicamento y también su fórmula. En el tema de la seguridad, por ejemplo, elementos como la información, ¿no? Información técnico-científica, información también eh, clínica, preclínica, ¿no? Eso es en cuanto a la seguridad. Y en cuanto a la eficacia, información también de técnico-científico, ¿no? Información también clínica y también la intercambiabilidad. Entonces, estos elementos nos van a ayudar a obtener un registro sanitario para cada uno de estos productos. Bien, ahora, como parte de la calidad, también calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, hay otros puntos también importantes que tenemos que recalcar. Los medicamentos no permanecen bajo las mismas condiciones en todo su ciclo de vida. Y eso ustedes ya lo saben ya. Siempre hay ciertas modificaciones, siempre hay ciertas mejoras en los procesos, mejoras en los incipientes, ¿no? Entonces, ¿se puede modificar? Sí, se pueden modificar los medicamentos en el proceso de
la fabricación. Entonces, es entonces en donde tiene que hacerse la modificación, en este caso de los registros, ¿no? Y esto tiene que estar otra vez avalado por estos 3 pilares importantes. Repito varias veces, ¿ah? Calidad, seguridad y eficacia. Otra vez tiene que avalarse cuando uno quiere modificar o cuando uno quiere prorrogar, ¿no? Entonces, para que me den mi nuevo registro, tiene que ser otra vez, tiene que avalarse por la calidad, seguridad y eficacia. Cuando uno quiere hacer cualquier modificación, mínima que sea, mínima que sea. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de historia. El comienzo de la farmacovigilancia se ha situado en el año 1848, hace mucho tiempo, con la historia de una joven de 15 años de edad. Esta joven acudió a una consulta para extirpación de una uña de un pie, ¿no? Y fue sometida a un procedimiento bajo anestesia general con cloroformo, ¿no? Le pusieron anestesia general con cloroformo, pero desafortunadamente murió durante la anestesia. Este caso fue muy controvertido y preocupante entre los anestesiólogos, y años más tarde se conocieron 109 casos de muerte súbita asociados al uso de cloroformo. Entonces, miren, ahí ya se comenzó, ¿no?, el inicio, ¿no?, de la farmacovigilancia en el año 1848, hace mucho tiempo. Entonces, ya en el año, ¿no?, pasó un poco más de años y un periódico o una, era sí, un periódico, una revista, frente a este hecho. Fue una revista médica británica, The Lancet, invita a los médicos a reportar las muertes que estaban en relación con el cloroformo. Entonces, acá ya fue un primer intento de notificación voluntaria ante sospecha de una reacción adversa. Es decir, cualquier respuesta nociva no intencionada que se observa tras la administración de un fármaco. Entonces, ante lo que pasó con el cloroformo, ¿no?, esta revista británica empezó a cuestionar y invitó a los médicos para que notifiquen de forma voluntaria esta reacción adversa que se tuvo con este anestésico. De igual manera, en el año 1937, usaron el elixir de sulfonamida. Ocasionó 107 muertes en personas, en su mayoría niños. ¿A qué se debió? A este excipiente que estaba en este elixir de sulfonamida. Acá está la fórmula. Y se dio como consecuencia un síndrome tóxico renal y problemas neurológicos en los pacientes. Acá vemos la estructura de las sulfonamidas, ¿no? Entonces, y después, ¿no?, se descubrió que este medicamento producía también euforia, producía somnolencia, producía confusión, convulsiones, pudiendo llegar
al coma y muerte del paciente, ¿no? También se ha descrito signos también neurológicos en el paciente. Entonces, poco a poco se iba descubriendo la información de los medicamentos usados por los médicos. Y ya en el año 1961, por ejemplo, en el 61, otro medicamento llamado talidomina. Este medicamento, ¿no?, se recetaba para calmar las náuseas en los primeros meses de embarazo. Y como consecuencia de ello, los bebés que nacieron, y fue pues en todo el mundo, nacieron con severas malformaciones que fueron de carácter irreversible, tales como focomelia y lamelia. Entonces fueron malformaciones en las extremidades. Y acá vamos a ver, ¿no? La focomelia es una malformación de las extremidades muy raras y se caracteriza por un acortamiento de las extremidades del cuerpo, ¿no? La palabra focomelia se refiere a que los miembros superiores se parecen a aletas de las focas. Entonces, y se tomaron fotos, ¿no? Ilustraciones de los niños nacidos, ¿no?, por ese tipo de medicamentos. Entonces, estos eventos y todo lo demás que hemos estado viendo, ¿no?, fueron prácticamente lo que desencadenó una serie de toma de decisiones a nivel internacional, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, comenzando desde el año 1838, el fármaco cloroformo, muerte de pacientes que fueron anestesiados con este fármaco. En el año 1937, el elixir de sulfonamida, muerte de 107 personas, en mayoría niños. En el año 1961, con el fármaco talidomina, presencia de malformaciones como la amelia y la focomelia. Entonces ya fueron eventos presentados prácticamente, ¿no?, para que se inicie, ¿no?, a nivel mundial, internacional, ¿no?, cómo se puede hacer para crear un programa de monitoreo de farmacovigilancia. Bien, avanzamos ya y después descansamos un poquito, si no nos vamos a... Entonces, ya en la OMS decide crear el, el- el- un programa, perdón, nacional de monitoreo de medicamentos. ¿En qué año? 1968, ¿no? Hay una Organización Mundial de la Salud, decide crear un programa de monitoreo de medicamentos. Entonces, en este programa, que era un programa piloto, participaron algunos países, ¿no?, como Estados Unidos, Japón, Australia, Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, ¿no?, Canadá. Y ahí fue que comenzó prácticamente los comienzos de la notificación. Entonces, ya en el año 1970, ¿no?, ya se aprueba la primera fase operativa del
programa, pero se creó una fase piloto en el 68. Pasaron más años y se aprobó la primera fase operativa del programa. Y después se adoptaron métodos para procesar, para registrar, para almacenar y recuperar, ¿no? Las sospechas, todas las sospechas de reacciones adversas de medicamentos. Y es ahí cuando se empieza el trabajo en las fases iniciales de la farmacovigilancia a nivel mundial, ¿ah? Y se decide crear una sede de monitoreo que fue en la ciudad de Suecia, en Uppsala. Entonces ahí se creó un centro de monitoreo de salud. Pero miren, eso fue creado ya todavía en el año 1970, ¿no? En base a todo lo que ya hemos estado viendo. Entonces, actualmente, en forma ya reciente, este programa tiene ya 145 países miembros para la vigilancia farmacéutica y hay otros 26 países que están en proceso de reincorporarse a la antigua Suecia en Uppsala. Entonces, prácticamente hay un centro de monitoreo, existe un centro de monitoreo a nivel internacional, a nivel mundial. Existe actualmente. Entonces, recapitulando, la farmacovigilancia tiene actividades que están relacionadas con ¿qué? Con la detección, con la evaluación, con la comprensión y con la prevención de medicamentos. ¿Cierto? Eso ya estamos bien entendidos, ¿no? Y bien entendibles también que hay 3 pilares importantes, básicos, para que a mí o a cualquier persona, ¿no? Que está capacitado para obtener una autorización sanitaria. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Son elementos o pilares fundamentales del desarrollo de medicamentos. Entonces, las actividades, como ya repito, es detección, evaluación, comprensión y prevención. La farmacovigilancia se centra en elementos, ¿ya? Pero también es importante entender que los medicamentos tienen cierta respuesta no deseada y eso es reacción adversa al medicamento, cuya sigla es RAM. Es RAM. Entonces, como acá menciona, la respuesta no deseada a un medicamento en la cual hay relación de causal. Está un ratito. A este, ¿no? Es una reacción adversa. Y la farmacovigilancia se centra en varios elementos, ¿no? Farmacovigilancia en varios elementos. Ya la incluyo también en el video, ¿no? En la seguridad del paciente, ¿no? Es uno de los puntos importantes, seguridad
del paciente, en mejora la atención del paciente, en la salud pública también se centra, ¿no? Es decir, las instituciones de salud pública adquieren muchos medicamentos. El uso seguro de los medicamentos también es importante. ¿Por qué se dice el uso seguro de los medicamentos? Porque no hay medicamentos falsificados y eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? Que se venden medicamentos que están ya prácticamente caducos o lo falsifican. Entonces, la farmacovigilancia también está centrada en eso, en el uso seguro de los medicamentos. ¿Qué más? En el uso efectivo y reaccional por parte de los pacientes, ¿no? Quiere decir que el medicamento sea usado según sea la prescripción médica, según esté prescrito el médico. No voy a usarlo de otra forma, ¿no? Si a mí me dicen que tengo que tomar el medicamento, no lo voy a triturarlo, no lo voy a hacer otra cosa. O, o si un medicamento no me cae bien, ¿no? Voy a tomar otro medicamento o otra dosis más, ¿no? Si no, si no me alivió lo que estoy y teniendo por la toma de medicamento. Entonces, que sea utilizado según fueran prescritos por los médicos y que no los sustituyan prácticamente con otro medicamento. Ese prácticamente es lo que se centra la farmacovigilancia. Bien, actualmente las autoridades del gobierno reconocen la farmacovigilancia como una responsabilidad de salud pública y la han escuchado también en el video y han implementado leyes y directrices que definen los roles y responsabilidades de las diversas partes interesadas y involucradas. Entonces, hay políticas en los países actualmente que están encaminadas a llevar a cabo un proceso de farmacovigilancia mucho más eficiente. Antiguamente no se hacía eso, pero en otros países, ¿no? Ya se está viendo mucho más eficiente la farmacovigilancia. Ojalá que acá también se dé, ¿no? Pero todo esto en realidad, ¿no? Tiene responsabilidad tanto la parte del gobierno como también todos los que pertenecemos al ente de salud. ¿Tenemos que reportar? Sí, tenemos que reportar, pero muchas veces no lo hacemos, pero tenemos que reportar. Acá vemos, por ejemplo, este dibujo de este gato, ¿no? Que está ingiriendo medicamentos como quiere, sin ningún control, sin ninguna prescripción. Entonces, lógicamente tendrá resultados catastróficos al gato. Bien, vamos a seguir, ya no vamos a descansar, porque ahorita viene la exposición, sino un poquito antes que ponga descansamos ya. Entonces, ¿cuáles son los retos en farmacovigilancia? Los retos es informar, tienen que
tener una misión de información. Entonces, el principal reto de las instituciones es llevar un trabajo coordinado también. Todos nosotros que somos profesionales de la salud, ¿no? Estamos encargados de informar al centro de farmacovigilancia cuando existe alguna situación con el consumo de medicamentos. ¿Quiénes, por ejemplo? Personal médico, personal de enfermería, los químicos farmacéuticos, los biólogos y responsables sanitarios de insumos intercambian experiencias en el seguimiento del uso de los productos, ya que el consumo de medicamentos puede ocasionar efectos contraproducentes, tales como discapacidad e incluso la muerte, ¿no? Entonces, ¿hay una misión importante de informar? Sí, existe una misión importante de informar, pero también se debe de informar la tecnovigilancia, porque hay instrumentos, utensilios, etcétera, etcétera, pero eso está muy, muy bajo en cuanto, si uno compara la farmacovigilancia con la tecnovigilancia, la tecnovigilancia es demasiado bajo, pero se debería de informar también, sí se debe de informar, porque hay muchas cosas que uno a veces adquiere, ¿no? Muchas veces a veces dice, ese para tal cosa, instrumento, utensilio, uno lo prueba, al principio está bien, luego rápidamente se malogra, o, o no es con lo que uno quiere, por lo que uno ha comprado. Entonces, eso es tecnovigilancia. Entonces, ¿cuáles son los retos muy, muy importantes? El alcance de la farmacovigilancia. Un reto importante es que nosotros, los usuarios, muchas veces no sabemos qué podemos informar, qué podemos notificar y en qué casos podemos hacerlo. Muchas veces no sabemos. Entonces, acá hay ciertos ejemplos. Por ejemplo, ¿en qué caso podemos notificar? Cuando hay interacción de medicamentos, cuando hay ciertas reacciones adversas a los medicamentos, cuando hay errores de medicación, ¿no? Muchas veces disolvemos el medicamento cuando no es así. El medicamento se traga, pero muchas veces lo estamos disolviendo. Medicamentos falsificados, lo que ya hemos visto ya, es un problema demasiado grave, eso prácticamente. Es grave. Abuso y mal uso de medicamentos también. No me siento bien y me tomo más medicamento, ¿no? Falla de eficacia, calidad del medicamento. Es también otro punto en donde hay que también reportar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay vacunas que tienen un porcentaje de 10%. Hay otras vacunas que tienen un porcentaje de 80 o 90%. O me tomo un medicamento y el efecto no se dio. Voy a otro médico y me da otro medicamento. Entonces, eso vendría a ser falta de eficacia, ¿no? Entonces, son casos en donde uno debe de reportar, debe de notificar como pacientes, ¿no? Pero muchas veces los pacientes no saben, como dice acá, no sabemos qué notificar y en dónde notificar y en qué caso notificar. Bien, ya. Esta es la clase del día de ahora. Ahorita van a ser las 6. Entonces, aplicamos el aprendido, ya no lo vamos a hacer porque estamos esperando que exponga un grupo, ¿no?
Mm, ¿Hay trabajos asincrónicos? No, ya no hay trabajo asincrónico. Solamente es la evaluación continua 4. Entonces, acá hay puntos, ¿no? Punto, la OMS define la farmacovigilancia como una ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos. La tecnovigilancia es el conjunto de procedimientos que permite reunir información acerca de los eventos adversos y fallas de calidad, ¿no? Con los dispositivos médicos no previstos en las evaluaciones de seguridad y eficacia previas a la autorización. La tecnología es una herramienta indispensable para el control y fiscalización de los dispositivos médicos. La tecnovigilancia, perdón, él controla, fiscaliza los dispositivos médicos. Y las autoridades de gobierno reconocen la farmacovigilancia como una responsabilidad de salud pública. Bien, entonces hemos acabado con esto la clase. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Descansamos un ratito. La asistencia ya la voy a pasar ya después, ¿no? Ahorita son 27 alumnos nomás, que son 40 y tantos. Ya la voy a colocar a asistencia luego después. Entonces, descansamos un ratito y luego esperamos a que expongan sus compañeros, ¿ya? Que vengan a la exposición. ¿A qué hora van a venir? ¿6 y 6 y cuarto? Yo creo que sí, ¿no? No,